manos mi vida, era él o era yo. Expedientes y más expedientes, con mi nombre y el de otras mujeres que esquivamos con... Vamos a entrar en materia. De nuevo, yo soy Vivian, soy directora regional del sur de África de jazz y vivo en El Cabo, en Sudáfrica. El día de hoy vamos a hablar si las elecciones pueden potenciar el poder del pueblo y el cambio. Esta es la séptima edición de nuestra serie de diálogos Making Change Happen, que es una serie de publicaciones breves que se centra en ideas, estrategias que dan forma. No te podemos ver, Viv. Ah, lo siento. Yo estaba entrando en el tema. Espero que me puedan escuchar. Muchas gracias por presentarse en el chat. Les estaba hablando sobre Making Change Happen y que este es el séptimo diálogo en nuestra serie. Y hacer el cambio, la realidad, Making Change Happen, es una serie y es una oportunidad para hablar de la justicia social, del trabajo sobre los derechos de la mujer. Y colaboramos con nuestras aliadas. Cada diálogo tiene un tema diferente y las animo a consultar nuestra página web donde encontrarán previos diálogos. Un previo diálogo hablamos sobre las defensoras de territorio. También hablamos sobre el poder económico global y en otro diálogo nos centramos en los movimientos y el cambio en Malawi. El día de hoy vamos a ahondar en la relación compleja entre la construcción feminista de movimientos y las elecciones. Se basa en las experiencias de jazz y nuestras aliadas y cómo nos organizamos en torno a las elecciones. Y también abordamos algunas preguntas clave. Si deberíamos involucrarnos en las elecciones, ¿por qué? ¿Cómo? Y exploramos diferentes formas en las que las organizaciones de mujeres se relacionan y se vinculan con las elecciones y los posibles pros y contras de involucrarse en las elecciones. Este tema se centra en nuestras tres regiones. El día de hoy contamos con personas y compañeras del sudeste de Asia, Meso y el sur de África, donde vivo yo, y cada una compartirá sus experiencias con nosotras. Y este diálogo resalta experiencias, investigaciones que cubren del año 2020 al año 2025. Quisiera también hacer hincapié en el hecho de que para Jazz, la protección colectiva y el espacio cívico es una de nuestras agendas, uno de nuestros pilares claves. Y sabemos cuando disputamos, cuando damos cara al status quo, enfrentamos una reacción muy hostil y por tanto es importante explorar el rol de las elecciones en nuestro análisis, en nuestra estrategia para defender, proteger y promover la protección colectiva y el espacio cívico. El diálogo de hoy consiste en tres partes, tendremos aproximadamente hora y media juntas. En la primera parte vamos a compartir los hallazgos de investigaciones de organizaciones de mujeres en contextos electorales, incluirá reflexiones de miembros de jazz de las tres regiones. Esa es la primera parte. En la segunda parte del diálogo, vamos a abrir una conversación sobre por qué y cómo se organizan los movimientos y eso ayudará a enriquecer nuestra conversación el día de hoy. Y la tercera parte nos permitirá tener una segunda ronda de diálogo con nuestros panelistas y también será una oportunidad para abordar sus preguntas. Así que nos da mucho gusto poder compartir este momento con ustedes. Yo voy a moderar la primera parte del diálogo y creo que vamos a entrar en materia porque están aquí para escuchar.
las experiencias de nuestras oradoras. Antes de comenzar, podrán consultar las reseñas, las biografías de cada ponente en el chat. El día de hoy contamos con la presencia de miembros de Judges en Zimbabue, Guatemala y Filipinas, donde los movimientos de mujeres se han involucrado con las elecciones de muchas maneras. Pero antes de escucharlas a ellas, vamos a primero escuchar a Laura Carlson. Ella es la coordinadora de conocimiento de jazz y la autora principal de esta edición. Ella hablará en inglés. Laura, me encantaría escuchar tu perspectiva. ¿Podrías hablar sobre por qué esta publicación es tan oportuna, tan relevante para este momento y cuáles son los puntos que deberíamos de tener en cuenta dado el contexto? Muchas gracias. Como mencionaste, lanzamos esta serie en el año 2020 durante la pandemia y era parte de un diálogo que se llamaba Mujeres Transformando un Mundo en Crisis. Y no sabíamos en ese entonces que íbamos a estar enfrentando una crisis diferente, con un autoritarismo creciente y una erosión de la confianza en la democracia y las elecciones. Esto se debe al fraude electoral, la influencia de poder invisible y oculto como las corporaciones y la desesperanza que experimentan muchos sectores de la población. Y también vimos que muchas personas estaban eligiendo personas líderes autoritarios y que estaban abandonando sus libertades en pro de una falsa sentimiento de seguridad con este aumento en el poder de extrema derecha que ataca los derechos de la mujer y su autonomía como un pilar de sus plataformas políticas que va más allá de la esfera política, nos dimos cuenta que era un tema muy importante. Y hay dos premisas que descubrimos. Uno es el contexto. Esta no es una pregunta de sí o no, no es una pregunta ideológica si participan o no en las elecciones. Todas las organizaciones participaron en análisis de tiempo de contexto, contexto político, relaciones de poder, riesgo, las posibilidades de oportunidades y también reducir los resultados negativos. Y luego nos enfocamos a identificar criterios, criterios de cómo participar en procesos electorales. Luego, número dos, la estrategia, que participar en torno a las elecciones tiene que formar parte de una estrategia más amplia, que no se puede abandonar, que la construcción de movimientos tiene que ser un proceso autónomo y sólido. Y había expectativas limitadas en cuanto a los resultados electorales, pero se centraban en fortalecer a los movimientos. Así que los hallazgos principales sí fueron que organizar elecciones ayuda a fortalecer los movimientos siempre y cuando haya contexto y estrategia. En sociedades más abiertas se puede crear, por ejemplo, oportunidades de influencia y aliadas, y en otras situaciones más cerradas es más difícil. La educación popular feminista siempre fue parte fundamental, por ejemplo, educación sobre la democracia, los derechos de la mujer y también educación que se centra en los límites de las elecciones, por ejemplo, en Zimbabue, Indonesia, Filipinas. Esto reunió a grupos, consolidaron las demandas de las mujeres y también pudieron ampliar las organizaciones de base conforme más y más personas empezaron a ver las demandas que estaban presentando. Así que irónicamente, las elecciones había como una definición superficial de la democracia y se estaban reenfocando en el cambio estructural, porque parte de esa educación es que no es el candidato o la candidata en sí, pero el qué. El sistema se enfoca en las personalidades, pero el análisis de poder se enfoca en cómo se mueve el poder, cuáles son los intereses que representan los candidatos, cuál es la arquitectura estructural de poder y riqueza que está detrás de sus promesas. Así que la publicación concluye, bueno, no es una conclusión,
conclusión, es una promesa, un compromiso a continuar reflexionando sobre estos temas colectivamente, de crear foros de diálogo para fomentar la solidaridad en momentos de hostilidad y fortalecer las organizaciones de mujeres y movimientos en las estrategias que cada una de ellas define. Este diálogo es un paso en ese camino. Muchas gracias, Laura. Me hubiera encantado poder lanzar algunas preguntas de seguimiento, pero no tenemos suficiente tiempo el día de hoy. Así que voy ahora a invitar a Watson. Watson es la coordinadora de país y vive en Zimbabue. Loti dice, Viv, no te podemos ver. Viv dice, les pido disculpas, espero que ya me puedan ver. Les pido una disculpa, dice Viv. Watson es la siguiente panelista, es la coordinadora de país, vive en Zimbabue y ella va a hablar en inglés. Watson, acabas de escuchar la perspectiva de Laura sobre la participación de movimientos feministas y organizaciones de mujeres en las elecciones, que no hay una respuesta, una fórmula universal, que hay muchas maneras en las cuales las mujeres se involucran y que a menudo suele haber procesos más grandes de construcción de movimientos y creo que en sí no son las elecciones, sino que un proceso mucho más amplio. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Zimbabue y cómo ha ayudado a fortalecer el poder de las mujeres? Muchas gracias, Steve. Hola a todas las que nos acompañan el día de hoy. Les compartiré primero un poco de contexto. Laura dijo que el contexto es un elemento clave en lo que concierne a las elecciones. En Zimbabue, en el sur de África, se celebran elecciones cada 5 años y nuestra última elección se celebró en el año 2023. Nuestras elecciones aquí se caracterizan como armonizadas. Eso significa que la elección municipal se lleva a cabo al mismo tiempo con las elecciones parlamentarias y las elecciones presidenciales. Así que hay tres elecciones en que ocurren el mismo día y cuando votamos, votamos por estas tres posiciones. Y debido a nuestro sistema, también contamos con la Cámara Alta del Parlamento. La organización de las mujeres es algo constante y no se detiene. Las mujeres se organizan todos los días ya sea durante una elección, antes, durante o después del ciclo electoral, las mujeres se organizan constantemente. Y algo que hemos observado en Zimbabue es que conforme las mujeres se estaban organizando, podíamos aprovechar el ciclo electoral y junto con nuestras aliadas participamos en un proceso y las mujeres crearon lo que las mujeres quieren, la campaña What Women Want, lo que las mujeres quieren. Y es una plataforma en la que se organizaron las mujeres de Zimbabue y pusieron sus 10 demandas sobre la mesa. Son demandas que piden vidas dignas, seguras, la seguridad de las mujeres, su seguridad en el país, en sus procesos, oportunidad de participar en procesos electorales, en la gobernanza, en la toma de decisiones, acceso a agua limpia y potable, a vivienda y a otros ejemplos como este. Y conforme se estaban organizando las mujeres, vimos que el ciclo electoral era una oportunidad para que las mujeres se involucraran. Y What Women Want, lo que las mujeres
quieren es una plataforma que les permita a las mujeres involucrarse. No quiere decir que apoyan a un partido político o a otro, sino más bien es una oportunidad para comunicar sus necesidades, sus demandas. Algunas mujeres decidieron no involucrarse en el proceso porque decían que no valía la pena involucrarse, pero las mujeres continúan organizándose en torno a las elecciones y en ese proceso su intención es aprovechar el momento para una estrategia más grande. La estrategia es poder defender sus demandas. Y en Zimbabue continuamos colaborando con nuestras aliadas y aprovechamos las elecciones para alzar la voz, para poner nuestras demandas sobre la mesa y también para potenciar y promover a mujeres como candidatas, con la esperanza de que puedan involucrarse más mujeres en la política y que eso genere un cambio. Es un proceso continuo, es parte de la estrategia de los movimientos y de las mujeres en todo el país y es una forma de defender y de promover sus demandas, sus necesidades y sus luchas. Eso es todo. Gracias, Viv. Muchas gracias, Watson. Fue muy interesante escuchar tu respuesta. Vamos a continuar con la próxima panelista, Rosa. Rosa es la coordinadora de país de Guatemala y ella hablará en español el día de hoy. Rosa, has escuchado la experiencia de Laura y de Watson y has hablado de las diferentes maneras en las cuales las mujeres se involucran en las elecciones mediante sus organizaciones. Queda claro que solo funciona si es parte de un movimiento más amplio. En Guatemala ha habido movilizaciones enormes que defendieron los resultados electorales y quisiera escuchar por qué las organizaciones indígenas lideraron este movimiento que duró meses. ¿Y cómo es que defendieron el resultado electoral en 2023? Muchas gracias. Rosa, tienes 4 minutos. Viv, ¿podremos pasar ahora con Justin, por favor? Rosa está teniendo problemas con su conexión. Me encantaría escuchar a Rosa y que se puedan resolver sus problemas técnicos. Vamos a continuar. Ahora les voy a presentar nuestra coordinadora de país que vive en Filipinas, Justine. Bienvenida. Justine va a hablar en inglés el día de hoy. Justine, en el sudeste de Asia hay una tendencia preocupante porque ha habido una alza en los regímenes de extrema derecha. En este contexto de aumento de autoritarismo y el riesgo que presentan las elecciones en cuanto a la legitimación del autoritarismo, por favor, habla sobre por qué y cómo las mujeres se han organizado en torno a las elecciones y dentro de este contexto. Muchas gracias, Viv. Quisiera hacer eco a lo que dijiste, porque es cierto que hay una tendencia eh, creciente de autoritarismo en todo el sudeste de Asia, en Camboya y especialmente en Myanmar. En este momento hay mucha violencia, especialmente durante el periodo electoral, pero quisiera también destacar lo que dijo Watson, que las mujeres se organizan todos los días
Las mujeres forman parte de movimientos más amplios y realizan la educación popular todos los días para defender sus demandas. Se empeñan en fortalecer su liderazgo y enfrentar el autoritarismo de diferentes maneras y aterriza de diferentes maneras en cada uno de estos países. Y en cuanto a por qué las mujeres se involucran y organizan en torno a las elecciones, es justo lo que acabas de decir. Los movimientos de las mujeres no ven las elecciones como un fin, no lo ven, no las ven como un fin para la construcción del poder. Es un mecanismo, es una oportunidad, es una vía que les permite organizarse y fortalecer sus movimientos, de fortalecer sus alianzas desde el sector laboral, también con organizaciones indígenas, campesinos, campesinas. Es un espacio donde pueden defender sus demandas. En Indonesia, en Filipinas, también hay una agenda compartida. En Indonesia se llama Women Want Change o las mujeres quieren el cambio. Y en Indonesia tiene una agenda de 10 puntos y es algo que han creado en los últimos 5 años. Y esto surgió de diálogos políticos, de espacios de educación popular feminista, donde pudieron compartir sus experiencias, sus historias y donde pueden poner sobre la mesa sus necesidades. Esta agenda de 10 puntos es una forma de hacer cabildeo y de generar presión. Y también es una forma de organizarse y les ayuda a reforzar sus alianzas. Y eso va más allá de las elecciones. Es también un paso hacia un cambio más amplio y más transformador. Creo que eso es todo de parte del contexto del sudeste de Asia. Hay muchas similitudes en las tres regiones y especialmente en el sur global. Eso es todo. Muchas gracias, Justin. Solo voy a verificar que si Rose logró conectarse. Si, si alguien me puede confirmar si Rosa logró superar las dificultades técnicas. Creo que por ahora vamos a continuar con el siguiente panel y esperemos que Rosa pueda ah, conectarse luego del caso de Guatemala que se encontrará en el documento. Es sumamente interesante porque es una experiencia en términos de del autoritarismo que está surgiendo, pero es un ejemplo donde vemos una victoria del movimiento de base. Entonces, por el momento vamos a continuar con la siguiente sección. Entonces, quería mencionar que también estaba escuchando de parte de nuestros panelistas que las lecciones también son, requieren una solidaridad entre los grupos y fronteras y creo que Rosa también va a poder referir a eso en cuanto a la organización que realizaron en Guatemala. Entonces,
Entonces, ahora voy a dar la palabra a Laura, quien va a moderar la siguiente sección, donde vamos a escuchar aún más de parte de nuestros socios en términos de la construcción feminista de movimientos y elecciones. Muchas gracias, Vivian. Es un placer estar aquí y ver a todos ustedes como una continuación de nuestro esfuerzo por ampliar el diálogo sobre la democracia y las elecciones. Y sabemos que casi todas nuestras organizaciones aliadas y organizaciones sociales y movimientos de mujeres están interesados en ese tema. En ese panel que sigue vamos a hablar un término un poquito más amplio y hemos invitado a 4 personas a participar que provienen de organizaciones aliadas para hablar no directamente sobre la publicación, sino para referirse a su propia experiencia y reflexiones sobre la democracia y las elecciones y en el contexto, más bien la construcción de democracia dentro del contexto de las elecciones. Y van a abordar temas que nos van a ayudar a profundizar en el tema. Vamos a comenzar con Ana Inés Abelenda, quien es la organizadora principal de NOR, que es un centro nacional que trabaja para oponerse a la agenda del ultraderecha y para transformar las visiones feministas. Ana, está bienvenida. Ana, hemos encontrado que cada vez más los movimientos están participando en elecciones específicamente para contrarrestar las amenazas de la ultraderecha. ¿Qué ha aprendido para poder utilizar organizaciones para bloquear los proyectos anti-agenda, los proyectos antifeministas que hay? Gracias, Laura. Voy a hablar en español para que puedan cambiar. Sí, me Your parece... microphone. Sí, ¿se escucha bien? Can you listen? Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias por invitarme a este panel y además por compartir la publicación de Jazz. Nos resultó súper interesante esta recopilación y además el ejercicio por sistematizar estas experiencias de movimientos feministas y de mujeres en procesos electorales y democracia. Desde NOR, que es la red que lidero junto con mis compañeras, nos enfocamos en particular en contextos en donde la derecha, la extrema derecha, también los fundamentalismos religiosos, tienen una presencia enorme y están teniendo, bueno, un impacto durísimo, no solo sobre lo conquistado, sino también sobre la existencia misma de distintos movimientos y activistas. Quería decir 4 puntos en estos 4 minutos que tengo. El primero tiene que ver con algo que mencionaron, que los procesos electorales en sí mismos son solo una pata de la participación democrática, que son parte de un proceso más largo, ¿no? Que comienza en la decisión misma de movilizarse, ya sea a través de influir en la política partidaria o muchas veces también tejiendo alianzas, ¿no? necesarias. Hay algo que también trae la publicación y que me parece súper importante, pero que también estamos viendo como parte de la red y en los distintos diálogos y conversaciones que hicimos. El último sobre este tema justamente fue en el foro de AWID, y es esta idea de que ganar o perder una elección en sí misma no es el objetivo, pero en contextos donde hay un giro a la derecha a nivel global y en particular en el sur global, se vuelve sí una cuestión de suma importancia porque da la oportunidad de poder poner un freno a un ciclo que además es de largo alcance y que se dice que puede durar décadas también, ¿no? Donde está habiendo sistemáticamente un ataque a los derechos conquistados, una violencia instalada contra la percepción de un otro y una narrativa que también es antipolítica, que va muy a tono con los tiempos, de un capitalismo y una precarización de la vida en donde a través de la política no se está pudiendo resolver los dilemas propios del capitalismo. Entonces, ganar o perder una elección muchas veces también es definitorio
en la forma en la que se construye un contexto o un escenario donde se pueden o no realizar esas visiones feministas. Entonces, más allá de si a veces se quiere participar o no en la política partidaria, una elección en sí misma es una forma y es una manera de poder ponerle un freno a ciclos globales que estamos viendo a nivel mundial de auge de la derecha y la extrema derecha en alianzas con otras participaciones. El segundo punto que quiero traer es que además son un momento también para hacer alianzas que podemos llamarle impensadas o inesperadas. Así, por ejemplo, lo estamos viendo en Argentina en este momento. Hubo una elección este domingo pasado en el cual se pudo poner un freno, sobre todo dentro, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, al avance de la derecha y la ultraderecha de Javier Milei. Y las alianzas, en este caso, de personas con discapacidad, feministas, sindicatos, jubilados, ha sido clave en poner sobre la mesa que el proyecto político y económico de la derecha en Argentina afecta a más de un movimiento y es necesario unir las luchas en este caso. También en los diálogos que hicimos antes, por ejemplo, compañeras desde Kenia y Bangladesh nos contaban sobre la importancia de organizarse y hacer alianzas con movimientos, a veces muchas veces desorganizados, incluso como el movimiento estudiantil, que ha sido clave en movilizar protestas de masas. En algunos contextos donde lo religioso tiene mucho poder en las elecciones, y voy a traer el caso de Brasil, pero las alianzas con los sectores religiosos menos conservadores también ha sido clave en poder incidir desde ese lado. Todo esto son alianzas que llevan años de construcción, que no se hacen solamente para una elección, sino que son parte de una construcción política en alianza y con la capacidad de verse dándose la mano con personas inesperadas, ¿no? Y el tercer punto que quería traer, que ya lo dice también el informe y creo que es importante rescatar, es la importancia de la incidencia a nivel local, ¿no? Muchas veces lo que no podemos cambiar a nivel nacional, sí se puede lograr cambiar a nivel local. Y aquí tiene suma importancia la educación política y popular, que yo sé que Jazz y muchas de las organizaciones y grupos que son parte de la red ya lo hacen, porque la lucha tiene lugar en las calles y en los medios también, y la importancia de las acciones a pequeña escala tienen un impacto muy significativo. Muchas veces decimos que hay discursos de odio y desinformación que se combaten con fact-checking, pero también es importante el diálogo más a nivel local. Quería terminar diciendo que estas cuestiones y estos diálogos son súper importantes para pensar más a largo plazo cuál es la democracia que queremos, ¿no? Que no empieza ni se agota en el proceso electoral, y que también sabemos que dentro del movimiento de mujeres y feministas hay quienes creen que el Estado en sí mismo es un proyecto colonial y la democracia en sí misma debe ser redefinida a nivel sistémico, pero creo que las elecciones y la participación en estos procesos tiene suma riqueza como poder pensar cuáles son los niveles de participación y democracia que queremos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y vamos a regresar a ese último punto en la última ronda de preguntas, tomando en cuenta que hemos estado hablando de utilizar las elecciones para construir movimientos, que a veces es bien importante ganar, y hemos visto con la elección de Donald Trump y Javier Milei. Y es también importante, como mencionaste, que se puede usarlas para limitar el poder de esas figuras, y tenemos que acordar a todas las participantes que se puede ver las biografías de las expositores en el chat. La siguiente exponente es Sandra Morán, que es feminista, que ha servido en el Congreso de Guatemala. Y solo quería mencionar que con frecuencia utilizamos una cita suya en Jazz, y que agregues el poder del Estado como hay en un territorio, un disputa, que vos has dicho, has agregado el poder del Estado como un territorio, un disputa, y concluyes que afirme que la existencia de 7 territorios, incluyendo el Estado.
¿Y por qué considera que vale la pena que los movimientos dediquen energía y recursos a este territorio en disputa? Muy buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, con lo que ya he escuchado, ratifico que el Estado es un territorio en disputa, porque eh, mediante el uso del Estado, digamos, como herramienta, el sistema, las corporaciones han logrado despojarnos de los territorios, han logrado despojarnos de nuestros derechos, han logrado atacarnos. Es decir, en Guatemala hoy quienes lideraron las movilizaciones del 2023 hoy están siendo perseguidos y encarcelados. Entonces, el Estado es una herramienta de poder, el Estado es una herramienta para solucionar o no los problemas que tiene la ciudadanía. En el caso de los movimientos, nos parece que hoy estamos en un proceso también de cara a las elecciones 2027 y es una experiencia y una oportunidad de hacer alianzas, pero también es una oportunidad de disputar el poder y disputar el sentido común. El momento de elecciones es un momento en donde la gente escucha. Entonces también es una oportunidad para que escuchen otras propuestas que están que están directamente relacionadas con lo que la población necesita y quiere. Ahora, efectivamente, no es solamente esto que tenemos que hacer, porque estamos hablando de elecciones en un estado liberal y quizás no es lo que queremos, ¿verdad? O realmente no es lo que queremos. Entonces, también es una oportunidad para hablar sobre lo que queremos construir o lo que no queremos, lo que no nos gusta. Y eso en lo que nosotros hacemos aquí en Guatemala con el movimiento es destituir el poder, es generar una discusión de comparación entre lo que queremos constituir y lo que queremos quitar, ¿verdad? Entonces es un momento no solo de oportunidad de alianza, sino también de oportunidad de compartir lo que estamos construyendo en ese sueño de sociedad que queremos construir. Entonces sigue siendo un territorio en disputa, es una oportunidad para ser ciudadanas y ciudadanos, porque a veces hablamos de los movimientos y eso, los movimientos son personas organizadas, pero en general la mayor parte de población no está organizada. Pero los momentos de elección es un momento donde la población se moviliza. Entonces aquí estamos hablando de la relación con la ciudadanía, esa ciudadanía que no está organizada permanente, entonces es una oportunidad de hablarle a la ciudadanía y es una oportunidad de develar lo que queremos pensar. Es una oportunidad también para hacer un ejercicio político de organización, un ejercicio político de la ciudadanía por la que hemos luchado mucho y un ejercicio político para hablar de la democracia y de lo que queremos construir. La democracia paritaria en todo sentido, por ejemplo, es algo que nosotros estamos proponiendo, que sabemos México lo tiene ya a través de un gran movimiento actual en gobierno, pero también sabemos que si perdemos eso, como se está perdiendo, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, con la constitución más avanzada de América Latina, tenemos lo que tenemos, un despojo. ¿Verdad? Vamos a sentir. Entonces, sí, es un territorio en disputa, pero también es algo que tenemos que sostener y mantener, y quizás eso es lo más difícil. Muchas gracias, Sandra, por sus reflexiones y vamos a regresar a varios de sus puntos y ahora que vamos a presentar Jonathan Fox. Jonathan Fox es el director del Centro de Investigación de Rendición de Cuentas en la American University de Washington. Y Jonathan, Sandra ha hablado de por qué se disputa el poder del Estado. Y pues usted ha estado examinando eh, el poder en contexto de la disputa. Entonces puede decir,
¿Qué es lo que sigue para la estrategia de construcción de movimientos? Muchas gracias, Laura, por la invitación y gracias por su síntesis en 3 idiomas. Y como alguien que ha trabajado en publicaciones, en la publicación tenía infográficos muy iluminantes. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Hay una serie de preguntas de estrategia que puede ser un poquito diferente de la pregunta de cómo participar en elecciones, donde estamos hablando de control de daño, la construcción de colisiones en forma táctica. Entonces nos hace preguntar en qué consiste el ganar. Y actualmente estoy en Colombia, es una pregunta en Colombia, en Brasil, en Senegal, en Sri Lanka y en algunos países de América Latina en el pasado. Entonces, lo que dice una ventanilla de oportunidad postelectoral, ¿qué consiste? Depende de la composición de la coalición que gana. Con frecuencia es una coalición centro-izquierda, pero ¿quién en realidad está a cargo? Y puede haber una contrarreacción. Y con frecuencia progresistas pueden ganar la presidencia o la vicepresidencia, pero tal vez no tienen una mayoría en el Congreso, no controlan el sistema de justicia, y entonces el sistema judicial, y como el caso de Guatemala, entonces, ¿en qué consiste más bien ganar, lograr eso? Entonces, es cómo se garantiza que se ponen en práctica las leyes. eh, eh, Porque entonces ganar la elección no es lo mismo que transformar el Estado. Como dijo Sandra tan claramente, el Estado es un territorio en disputa. ¿En qué consiste la transición para ir desde el punto de ganar alguna victoria parciales a en realidad lograr unos cambios transformadores? Entonces podemos ver ahorita que tenemos eh, ejemplos en Colombia, en el mundo de la vicepresidente, que su mensaje de esperanza y inspiró a la participación electoral, que ayudó que ganara la vicepresidencia en 2022, pero a partir de entonces la vicepresidente de Colombia ha sido muy claro a hablar del desafío que encuentra en términos de hacer la transformación del Estado, y ella ha sido muy franca en hablar con, con los votantes lo difícil que es para hacer las transiciones de parte del Estado. Ella ha encabezado el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia, pero ha tenido gran resistencia de parte del cuerpo legislativo, de parte de los medios de comunicación principales y en cierto grado de parte misma coalición gubernamental. Entonces, a veces eso se refleja en el agua en saneamiento y también servicio básico para las ciudades afrodescendientes en la costa de Colombia. Entonces, eh, ¿qué indica eso? Quiere decir, para poder poner en práctica los cambios a los cuales ella está aportando, probablemente ya no va a estar en el gobierno ella. Entonces, ¿qué implica eso en términos de lo que podemos esperar del Estado? Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Has planteado algunas preguntas muy interesantes, como que profundizando en cuándo es una conquista positivo, en realidad consiste en un logro. Estoy muy contenta de decir que Rosa Chávez ha podido conectarse con audio, y Rosa es la coordinadora de programa para jazz en Meso, Jazz Meso. Entonces, queríamos preguntarle básicamente cómo logró organizarse en defensa de democracia en un movimiento que fue encabezado por los pueblos indígenas y que ganó el apoyo de otros sectores de la sociedad.
Adelante. Por un momento no estamos escuchándola. Rosa, ¿está hablando actualmente? ¿Está abierto su micrófono? Entonces, sí, vamos a poder hablar con Rosa eventualmente. Por el momento, vamos a hablar con María Matui. María es otra aliada de Jazz y representa una organización muy importante en las discusiones de la coalición de defensores de derechos humanos en África Oriental, el Cuerno de África, y forma parte de la red ESCR por derechos culturales y económicos. Entonces, queríamos preguntarle a María si considera que ¿considera usted que las elecciones son una oportunidad para promover su agenda de derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres? Muchas gracias, espero que me puedan escuchar. Sí, podemos verla y podemos escucharla. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo diría que elecciones son un proceso muy importante para asegurar que se pone en práctica la democracia. Y estoy hablando del grupo de mujeres y niñas con quienes estoy trabajando. Cuando estamos pensando en la democracia y participando en general en el concepto en que estoy trabajando con movimientos de mujeres y niñas rurales, hemos visto que en los últimos años la conversación global tiene un sistema multipartidario, el sistema partidario y el Estado de Derecho indica que las mujeres han sido el sector de la población que está en realidad impulsando la conversación política y aún durante el periodo electoral, incluyendo las campañas y movilización, apoyando a las mujeres y los hombres en ese proceso. Y en mi experiencia personal a nivel del base es que también la participación de las mujeres en los movimientos de eh, no, a pesar de la participación de las mujeres, no ha habido un reconocimiento del papel que desempeñan las mujeres. Y hemos visto que hay una brecha que la democracia que supuestamente proteja a todos y que llega a todas las comunidades y sociedades en todos los espacios donde todos los grupos de la persona pueden ejercer sus derechos, pero no logran tener una participación plena porque a la hora de la votación, cierta categoría de personas pueden votar, pero no todos ven que sus derechos sean respetados como resultado de ese ejercicio del voto. Entonces, la representación de las mujeres en los espacios políticos es reducido y aquí hemos visto que las mujeres representamos como 51% en los censos de población y hasta el 55% de la población. Pero en cuanto a los procesos democráticos, se ve un silenciamiento de ese sector de mujeres, quienes en realidad son las que han movilizado las campañas electorales. Entonces, a pesar de que las elecciones de democracia puede movilizar las voces de las personas, todavía no cumple las aspiraciones democráticas en muchas partes de África y particularmente el sector de donde provengo, donde las mujeres en realidad son obviadas en gran parte de la realización de su voz en el proyecto.
el único sector, el único momento en que se reconocen la importancia de las mujeres es durante las campañas. Entonces, con eso hago una pausa para continuar. Gracias. Muchas gracias, María. Entonces, vamos a ir construyendo sobre algunos de los temas que han sido presentados ahora. Vamos a regresar a Ana. Ana, usted está hablando al final del poder del Estado y la transformación del poder del Estado. ¿Qué mira usted como los riesgos y oportunidades de utilizar el poder del Estado para transformar el poder del Estado? Gracias por la pregunta, Laura, y también me parece importante que se haya traído ejemplos clave como el de Colombia, con Francia Márquez, porque me parece que es un ejemplo muy interesante sobre cómo al llegar al Estado, las estructuras que vienen de procesos históricos, incluyendo, bueno, racismo institucional, incluso dentro de los políticos de la izquierda, hablan de que la transformación del Estado en sí, bueno, lleva como muchísimo tiempo y hay muchas cosas a cuestionar desde lo sistémico también. Creo que depende muchísimo también del contexto. Yo así me pongo a ver, muchas veces Uruguay es visto como un modelo porque hay, bueno, una política partidaria, bueno, porque desde el Estado hay hasta partidos feministas que se han propuesto, bueno, como proyectos de largo alcance dentro de un partido político. Entonces es un contexto muy, muy particular y difícil, pero en donde estamos viendo estados autoritarios, donde el Estado en sí es usado como un aparato de opresión para su propia población. Creo que tenemos que entender ese contexto desde un lado holístico, ¿no? O sea, que llegar al poder en un Estado que ha sido utilizado históricamente para oprimir, es entendible que el Estado no sea visto como el lugar o incluso la herramienta del cambio. Entonces creo que desde ese lado me parece súper importante pensar los contextos, pero también viéndolo desde una perspectiva también histórica y de largo alcance. Como decía en mi presentación, el auge de las derechas es un proceso que va unido a la crisis del capitalismo y que puede durar décadas. Entonces, esa transformación que pensamos desde el estado que queremos, y vaya a saber si va a haber estados en un futuro, creo que tiene que ir de la mano con pensarnos democráticamente de formas distintas, que no sean solamente a través del Estado, pero que sí pueda pensarse una reforma con el poder popular en el centro. Bueno, yo diría algo así a la pregunta, pero creo que también tiene que ver mucho con el contexto y con el estado de los estados de los que estamos hablando. Sí. Gracias, Ana. Sí, de nuevo regresamos al contexto. Entonces, ahora vamos con, sí, has mencionado no solamente el fortalecimiento de movements en ese contexto, pero también fortaleciendo la relación con la ciudadanía que no está organizado en organizaciones y con organizaciones es un proceso más amplio de crear actores cívicos. ¿Cómo trabajan ustedes para generar campañas que pueden generar esta participación cívica más amplia que en español se llama sujeto político, actores políticos en la sociedad? Gracias. Bueno, sí, nosotras hemos estado en el planteamiento de cómo construir un sujeto político feminista popular, pero como parte de un sujeto político plural. La experiencia del 2023 nos dio una experiencia fundamental en el sentido de reconocer
que Guatemala tiene tres tipos de democracia que conviven. La democracia representativa, que es de la que hemos estado hablando, las elecciones cada 4 años, partidos políticos, comités cívicos, que en su mayoría no representan los intereses de la población, que a través de eso se encuentran con un Estado absolutamente construido desde el neoliberalismo y el racismo y el patriarcado, etcétera. La democracia participativa, que es donde nos encontramos con los electos para ir tomando algunas decisiones de inversión pública, pero que también tiene sus limitaciones a partir de la institucionalidad creada por el neoliberalismo y en la corrupción. Y la democracia directa o la democracia de los pueblos, que se ha sostenido a pesar del colonialismo, se ha sostenido después de más de 500 años, y es la democracia de los pueblos. Sobre esta base de la democracia de los pueblos es que estamos construyendo o queriendo construir lo que se conoce como el Estado plurinacional, pero esto es un proceso de construcción de poder. Entonces, nosotras nos llamamos mujeres con poder constituyente porque queremos reconocer el poder que tenemos, y aquí el tema es cómo construimos redes y cómo construimos movimiento y cómo nos vamos tejiendo con esa ciudadanía que hasta este momento está en los marcos incluso de la política clientelar, esa política que compra los votos, esa política que engaña. ¿Y cómo disputamos entonces en las próximas elecciones 2027 a mucha más gente para lograr que a través de esa propuesta de construir algo más propio, que efectivamente resuelva las necesidades de las personas y que tome como base esta democracia directa que es asamblearia, que es una personas que son electas para hacer servicio, ¿verdad? No son funcionariados, sino son personas para hacer servicio. Vamos tejiendo y vamos encontrando otros conocimientos, porque la disputa del poder también es disputa de sentido, y el neoliberalismo ha logrado cambiar mucho lo que se sentía y lo que se creía y lo que los pueblos tienen. Entonces ahorita necesitamos retomar eso, y el 2023 nos ayudó a eso porque pues, se valoró, se entendió, incluso en la ciudad capital, lo que significan, por ejemplo, las varas, que es un ejercicio de autoridad, que es un símbolo de autoridad. Entonces, la autoridad para el servicio y no para servirse de teniendo autoridad y teniendo poder. Entonces, vamos construyendo. Y Jonathan decía, ¿cómo se ve después de que ganaste? Bueno, al final de cuentas, esto es todo un proceso permanente de disputa. Muchas gracias, Sandra, por esas reflexiones. Viv, ¿está Rosa ahí? Espero que sí. Voy a activar mi video para que me puedan ver y yo las pueda ver a ustedes. Creo que Rosa está conectada, pero no puede encender su cámara. Sin embargo, sí puede activar su micrófono. Rosa, no sé si has podido escuchar el diálogo. Vamos a hacer una prueba de sonido con Rosa. Rosa, ¿nos puedes escuchar? Rosa, ¿nos puedes escuchar? Muy bien. Espero que hayas escuchado las reflexiones de las panelistas. Hemos presentado aproximadamente 3 veces y todas estamos anticipando y queremos escuchar tu experiencia. Se ha hablado mucho sobre las elecciones y cómo los movimientos feministas participan o no participan de diferentes maneras en los procesos electorales y en las 3 regiones. Y hay una pregunta para ti. ¿Podrías hablarnos de
cómo las organizaciones indígenas lideraron este movimiento y luego se unieron otros sectores de la sociedad civil para defender las elecciones de 2023. Tienes 4 minutos para responder a esa pregunta. Gracias, Rosa. Te cedo la palabra y Rosa hablará en español. Gracias por la palabra y bueno, me disculpo por las dificultades técnicas, pero volviendo a la pregunta, está totalmente vinculada a la anterior intervención de Sandra. Podría nombrar el poder de la democracia desde las mujeres indígenas y desde los pueblos indígenas. Ellos fueron 106 días de resistencia, movilización para defender la democracia y exigir la renuncia de autoridades fiscales y judiciales que intentaban neutralizar también pues los votos o la decisión popular. Se marcó un hito histórico que visibilizó una vez más la centralidad de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres indígenas y las autoridades ancestrales en esta llamada defensa de la democracia. Desde los territorios, carreteras, plazas, en diálogo con espacios urbanos, con sectores populares, fueron voces, cuerpos y espiritualidad al centro de los pueblos originarios que sostuvieron la fuerza de un movimiento popular que algunos le nombran una rebelión también popular. En un país atravesado por el racismo estructural, donde esta democracia ha sido entendida como un privilegio de pocos, y los pueblos con toda la conciencia de que esta no es su democracia, no lucharon solamente por una transición de gobierno, sino por la posibilidad de imaginar un futuro digno para toda la población desde la pluralidad de los pueblos que son la base de la vida política. ¿Sí? Los aprendizajes de estos días son múltiples. La resistencia demostró que esta democracia en Guatemala no puede seguir construyéndose de espaldas a los pueblos originarios, que la política se hace también desde el cuidado, desde la espiritualidad y desde la fuerza de lo colectivo. En el transcurso de estos 106 días se instalaron o se transformaron narrativas en el imaginario social de que los pueblos indígenas no solamente son guardianes de la tierra y que están aislados en los territorios, sino hay un poder colectivo ancestral que impacta a todo el país. ¿Qué pasó? Bueno, se les reconoce dentro de un imaginario racista urbano como actores políticos centrales capaces de convocar y sostener una movilización tan larga, firme, autónoma, autosostenida y gestionada desde ese hilo histórico de autoridad ancestral, y también fue motivación para que los movimientos en la ciudad también se articularan, ¿verdad? También comento que la llegada de las autoridades ancestrales y las mujeres indígenas a la ciudad ha sido vista con recelo por sectores urbanos. No pocas veces se les criminaliza o se les estigmatiza por los paros, las concentraciones, se veía como un estorbo, un problema. Sin embargo, durante estos 106 días, esa narrativa pues dio pasos para una transformación. Las autoridades ancestrales no llegaron a la ciudad como un grupo cuestionado, sino como referentes convocados y reconocidos, siendo llamada a su presencia y recibida con respeto por movimientos urbanos, barriales, estudiantiles, sindicales y populares, pero también por la población en general. Y este hecho es clave en esta defensa de la democracia colectiva.
en lugar, emergió este reconocimiento de que sin la decisión legítima de las autoridades de los pueblos indígenas no se habría sostenido esta fuerza que se tuvo, ¿no? Entonces, pues también se posiciona que los pueblos indígenas y las autoridades ancestrales en esta democracia no son actores periféricos, sino protagonistas políticos y éticos capaces de interpelar al Estado, y no solamente al Estado, sino también a la cúpula empresarial de este país, estableciendo diálogos frontales, incluso demandas frontales. Y bueno, esto no significa que el racismo estructural haya desaparecido, pero que sí se abrió una grieta en un muro de exclusión, y que entonces se visibiliza también la fuerza de los movimientos y todo lo que tienen para dar en esta construcción colectiva. Se abre todo este diálogo también con los espacios urbanos. Perdón por interrumpirte, estoy escuchando la interpretación. Perdón por interrumpirte, Rosa. Nos da tanto gusto que te hayas podido conectar y has puesto temas muy importantes sobre la mesa. Vamos a pasar ahora con María. Rosa está hablando de la intensificación del rol de las mujeres indígenas como actoras políticas. Sandra habló de la formación de actoras políticas también. Y tú hablabas del reto de que no se reconocen a las mujeres como actoras políticas y la falta de una verdadera democracia que les permitiría ser plenas participantes. María, ¿qué se necesita para crear una actora política en poblaciones excluidas? Hola, hola. Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias, Laura, por la pregunta. Lo que funciona bien es entender el impacto de la tecnología. Si bien estamos hablando de la democracia, hay muchos otros elementos que influyen. La forma en la que nosotras hemos estado trabajando ha sido en alianza con otras organizaciones de derechos de la mujer. También hemos apoyado el movimientos feministas de justicia climática para asegurar que las voces que vienen de distintos actores es algo que se tome en cuenta, especialmente durante las elecciones. Y esto nos ha permitido entender el poder que tienen las mujeres en estas campañas y su capacidad de demandar y de luchar por sus intereses durante las elecciones, y también abordar problemas como la extorsión o el acoso sexual. Y también hay apoyo legal, solidaridad durante la campaña, y también documentar los impactos positivos y lo que afecta la posición del poder de las mujeres. Yo creo que hay que solidificar la conversación sobre alianzas. Y la pregunta en cuanto al autoritarismo es algo que no podemos responder hoy, pero cómo puede el movimiento de mujeres y el movimiento colectivo pueden tener presencia y mostrar lo que son capaces de hacer sin que sus voces sean callados y sin haber sido eliminados. Yo sé que ahí tenemos un límite de tiempo, pero quería mencionar que con lo que
yo he visto el movimiento de jóvenes y la tecnología, en cambio, es otro espacio que es el espacio que ha garantizado que voces que de otra forma no se hubiera escuchado, sí se pueden escuchar en otros arenas. Entonces, estar en espacios en el perímetro de las ciudades debe haber actividades y para garantizar que pueden salir y se puede escuchar sus voces y entender sus voces. Pero otro tema es que sin información, para las personas que no tengan la información, no pueden tener el mismo nivel de participación que las personas que sí tienen acceso a la información. Entonces, áreas requieren un amplio gama de inclusividad para garantizar que incluyen las personas que no están actualmente participando en ese espacio, para garantizar que se escuche su voz. Muchas gracias, María. John, vamos a concluir ese panel con usted. Con usted voy a decir cuándo un logro es un logro. Hemos hablado que la forma en que las organizaciones pueden identificar cuándo sí han logrado avanzar. Hay otras formas que usted ha podido identificar que las organizaciones pueden diseñar campañas para garantizar que esos logros sean más profundos y duraderos. Gracias, Laura. Y yo creo que tiene que ver con el punto que estaba diciendo Ana, que en qué consiste la transformación del Estado cuando hablamos de la democracia directa, la democracia participativa. Yo creo que el desafío es en cómo crear la sinergia entre esas diferentes formas de expresión de la voluntad popular en instituciones específicas y reinas específicas con actores específicos. Y la pregunta es que para nuestros colegas que tienen experiencia, se pregunta cómo la movilización de la base puede hacer un giro en el balance de poderes y para que se va abriendo más y más espacio arriba para poder permitir aún más movilización a nivel de la base y para que haya un proceso de empoderamiento de los que, por decirlo, están adentro, por decirlo, de los que están afuera, y para garantizar que ese proceso de energía perdure más allá de que la próxima elección y también para cómo se puede hacer la reforma en las instituciones para asegurar que el Estado puede cumplir con los cambios deseados en la práctica. Excelente. Estoy muy contenta de ver que ya vamos llegando a la parte de preguntas y respuestas. Prometemos que habría interacción con la audiencia. Hay muchas preguntas en la casilla de chat. Muchas gracias por mandarlo. Voy a dar la palabra a Alexa, que va a referir algunos de esos comentarios y preguntas. Muchas gracias, Laura. Siempre hay más preguntas de lo que tenemos tiempo para responder, pero todos han sido maravillosos. Yo creo hay dos preguntas que están relacionadas. Sandra, Ana y varias de las expositoras han hablado de los movimientos más amplios para crear actores políticos, para crear una ciudadanía activa que va más allá que una elección específica. Mi pregunta es, ¿qué, qué, qué se necesita, qué se requiere para crear esos actores políticos activos? Y también tengo una pregunta más amplia que es postelectoral. ¿Cómo podemos sostener esa ciudadanía política? Muchos dicen ganamos algo, pero es tan difícil sostener los logros o también avanzar en la realidad política. Primero, ¿qué requiere en términos del trabajo de movimiento para crear los actores políticos? Y segundo, ¿cómo hacemos para sostener eso? Entonces, no sé si Ana quiere comenzar y Sandra y María si quieren también comentar después. Gracias, Alexa. Muchas gracias por las preguntas en el chat. Estuve tentada a contestar algunas también. ¿Cómo se construyen los sujetos políticos? Creo que cada persona tiene en sí misma, es un sujeto político en sí misma. Ahora, ¿cómo construimos? O sea,
incluso el hecho mismo de no querer participar o llamarse apolítico es en sí una posición política. Entonces, creo que es importante pensarse a largo plazo cómo construir organización alrededor de sujetos políticos. Creo que ahí remarcaría un poco lo que dijeron en el sentido del trabajo local y la educación política, que muchas veces no solamente tiene que ver con ir a una escuela de educación política, sino que está mismo dentro de nuestro barrio, de las escuelas en las que estamos, los grupos a los que pertenecemos que parecen también apolíticos. Creo que ahí también son las formas de formar sujetos políticos. Y quería enlazar esta pregunta con algo que preguntaba Esi, sobre cómo los movimientos queer se pueden, bueno, pueden disputar espacio político cuando se los acusa de querer cargos y querer empujar una agenda. Creo que justamente gran parte de esa construcción política es no tener miedo de querer el poder y saber qué hacer, porque desde los movimientos de derecha y ultraderecha hay un aprendizaje también de largo alcance y internacional sobre qué hacer, cómo llegar al poder, qué agendas empujar, de qué formas, y creo que gran parte de la imposibilidad de frenar es decir, bueno, nosotros también necesitamos estar en esos lugares de poder, también tenemos agendas que empujar y también podemos crear alianzas más allá, desde lo local a lo internacional. Entonces, creo que el formar sujetos políticos también tiene que ver con verse en posiciones de poder y tener una agenda colectiva constructiva para poder llevarlo adelante. Gracias. Em, Solo para Thank you. Yeah. complementar Sandra, please. lo que Ana decía, bueno, subrayar la formación política y también crear estos espacios de reflexión, porque hacemos práctica política, la ciudadanía hace práctica política, el llegar a determinados puestos hacen práctica política. Entonces, pero ¿cómo aprendemos de esa práctica política? Es creando espacios de reflexión y aprendiendo de esa práctica política, educación popular finalmente. Entonces, me parece que eso es fundamental. Luego, estos diálogos que se están haciendo, porque aprendemos de la práctica y aprendemos de la reflexión y aprendemos de la sistematización de esa práctica y lo que la realidad nos enfrenta, ¿verdad? Y más en estos momentos terribles donde hay el fundamentalismo, el fascismo y toda la acción en contra de quienes hemos estado en esta lucha está muy presente. Y lo otro, que retomando lo que Rosa decía, cómo estos actores que siempre han estado ahí, hoy toman un liderazgo mayor y una legitimidad, es decir, la legitimidad es un elemento fundamental y qué nos enseña y qué reto nos trae y qué complejidad nos trae también es importante. Entonces, reconocer que el poder no lo construí, o sea, no, el poder lo retomamos, tenemos poder, lo que pasa es que el sistema nos ha querido entender que no. Entonces, pero ¿cómo articulamos ese poder? Y que me parece que eso es parte de la formación política y de los espacios de reflexión. Gracias. Muchas gracias a ambas. Yo creo que nos da una perspectiva importante con relación al trabajo más amplio que estamos hablando. Tenemos poco tiempo, pero quería invitar a Jonathan y María y Rosa, si puede hacerlo, hablar del periodo postelectoral. Hemos ganado algo en un espacio electoral y después sabemos la dificultad que nos espera para avanzar la agenda debido a otras realidades políticas, la otra dinámica de poder. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos continuar movilizándonos y para fortalecer movimientos y también un impacto en los espacios políticos electorales? Y puede comenzar con Jonathan. Gracias. Desde el punto de vista de estrategia, creo que los tipos de estrategias y tácticas que son diseñados para
poder sacar lo más posible de un proceso electoral no son lo mismo que el tipo de movimiento, estrategia y táctica que se requiere para obligar al Estado a rendir cuentas y a producir. Y el otro punto es tener expectativa muy realista que cualquier tipo de transformación del Estado postelectoral va a ser limitado, parcial y va a ser sujeto a mucho embates y no es un mensaje esperanzador para los medios sociales, pero significa, para que ser realista, hay que ir más allá que en el foco poder popular para poder avanzando y continuar. Gracias. Eso ayuda, gracias. Y ese tema de confía en mí como político y que es un mensaje para desmovilización. Pueden irse a su casa, ya estamos a cargo. Y Rosa, desde su perspectiva, más bien María, adelante. Gracias. Creo que otra cosa que tenemos que hacer ahora es para plantear la lucha postelectoral. ¿Qué estamos viendo para la lucha? Es el movimiento, es una lucha por los derechos, la justicia, qué significa eso en el contexto de la elección y para desarrollar una campaña que sea incluyente para poder dar seguimiento a la elección. Eso incluye el fortalecimiento de organizaciones dentro del movimiento para cuando se termine la elección se puede continuar en la educación popular, a las reuniones regulares y no esperar que la educación popular sea limitada al periodo preelectoral, sino que continúe durante todo el año, durante los 5 años entre elecciones, donde normalmente la educación política no se ofrece en forma tan intensiva, pero que también es importante que el trabajo con los dirigentes comunitarios es sumamente importante. Hemos trabajado con sus dirigentes durante las campañas, entonces invertimos en las comunidades en el periodo entre elecciones para que pueden tener oportunidades no solamente durante las campañas, sino post-electorales, post-cambio, para poder tener reflexiones sobre lo que han logrado, lo que no han logrado y qué es lo que aprendieron durante el proceso para prepararle para el proceso futuros y también para garantizar que hay espacio, oportunidad para que las generaciones más jóvenes puedan asumir liderazgo. Y también es importante que hay que pensar cuánto se pone en práctica de las promesas preelectorales y qué es lo que no se ha puesto en práctica, de que es porque los grupos que van al Parlamento al momento de preparar presupuesto, qué es lo que está cumpliendo en términos de las promesas electorales. Y el último punto mío tiene que ver con continuar fortaleciendo las alianzas, que no sean solamente en periodo electoral, sino que se sostienen esas alianzas. Y en el movimiento feminista creo que el tema del autocuido, regeneración es sumamente importante en el contexto de monitoreo, al mismo tiempo que se realiza el monitoreo. Muchas gracias. Quiero agradecer a todas y los expositores en términos de materia de cómo ver la elección y un texto más amplio de construcción de movimiento. Y creo que todos los comentarios que escuchamos han enfatizado la importancia de tener estrategias que van más allá de las elecciones y también en términos de la aspiración mayor de cómo podemos entender el trabajo en un contexto más amplio de estrategias y aspiraciones. Muchas gracias a todos. Espero que ya tienen enlace para poder bajar el informe. Si no lo tienen de antemano, está el enlace en el casillero de chat. Hay otras publicaciones también que tienen sus enlaces ahí que pueden hacer.
bajar a su computadora, pueden descargar. Y muchas gracias a todos por su participación. Money,